Ya, entonces, las identidades que nos estaban faltando son las identidades del ángulo medio y las identidades de prostáféresis, que se les conoce, que son identidades adicionales que las voy a dejar acá, porque pueden ser útiles, digamos, en algún momento, que son identidades del ángulo medio, ¿cierto? Ya habíamos hablado de estas, pero también se pueden expresar en términos del ángulo medio. Y las identidades de prostáféresis, que transforman la multiplicación de dos funciones trigonométricas, seno por coseno, seno por seno y coseno por coseno, en suma y diferencia de ángulo, o sea, al revés, ¿cierto? En vez de suma a producto, de producto a suma. Esto se conoce como prostáféresis. Lo vamos a aplicar en algún minuto, pero esta no es muy utilizada, pero es bueno tenerla por ahí reservada en caso de cualquier cosa. Yo les recomiendo que en todas estas identidades que hemos visto, desde de las clases anteriores hasta ahora, las tengan en un formulario. Yo recomiendo que se hagan un pequeño formulario en donde puedan tener eh, todas estas identidades para que cuando hagan ejercicio empiecen como un poquito a practicar esas cosas y empiecen a trabajar esas cosas, ¿ya? Bueno, el tema de hoy básicamente es de funciones trigonométricas, ¿ya? De funciones trigonométricas. Y hoy día vamos justamente a recordar un poco que en las clases anteriores nosotros ya habíamos hablado de cómo obtener, ¿se acuerdan? Algunos valores comunes de las funciones trigonométricas. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Sí? Sí. Sí, habíamos hablado de estos valores comunes, cómo obtenerlo, esta tablita resumen que nos permitía conocer estos valores comunes de las funciones trigonométricas. Bueno, vamos a complementar esa tabla y vamos a recordar cuáles son los valores comunes de las funciones trigonométricas para los distintos ángulos que se presentan desde menos 180 hasta 360 grados. Esta es una tabla bastante completa que yo considero que es bastante bueno tenerla porque va a ser nuestro apoyo para poder evaluar distintas funciones trigonométricas. Esta tablita, como les decía, para nosotros va a ser una ayuda y vamos a tener los valores acá. O sea, es la misma tabla resumen, pero está un poquito más ampliada, donde además aquí tenemos los ángulos en grados arriba, abajo tenemos los ángulos en radianes, que yo siempre he sido súper claro y enfático en señalar que son los ángulos en radianes los que vamos a utilizar más, por lo tanto, ojo con esto. Y aquí tenemos los distintos valores de las funciones seno, coseno y tangente. Además se le agrega en esta tabla la función tangente. Recordemos que la tangente del ángulo es igual a seno del ángulo dividido por coseno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Fíjense que aquí, y lo quiero destacar, ¿ah? Hay valores en donde la tangente no sale. ¿Qué creen que pasa ahí? Que el denominador es cero. El denominador es cero. Entonces decimos que la tangente en esos valores en donde no sale simplemente no existe. No existe la tangente de menos 90, no existe la tangente de 90 y no existe la tangente de 270 porque el coseno se hace cero en esos ángulos y como el coseno se hace cero, entonces no podemos evaluar la tangente en esos valores. Esos son valores que no están en el dominio de la función tangente. ¿Ya? Entonces, ojo con con esa precisión. ¿Ya? Podemos encontrar algunos de estos valores usando geometría. ¿Ya? De hecho, en alguna oportunidad vamos a hablar de eso. ¿Ya? Quiero mostrarles algo, ¿ya? Que justamente tiene que ver con la definición de las funciones seno y coseno, que son básicamente las más importantes para nosotros. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Entonces aquí tenemos la función seno. Miren, el dibujo está bien bonito. ¿Ya? Esta es la función seno, ¿ya? Que se define como una función f que va de r en r, donde la función x se define como seno de x, función de x, ¿ya? El seno, ¿ya? Recordemos que nosotros habíamos hablado algo del círculo unitario, ¿ya? Nosotros habíamos hablado de este circulito,
Este círculo unitario, voy a hacer el dibujo porque para nosotros va a ser importante entender muy bien este circulito, porque este circulito entrega mucha información. El seno, ¿ya? Si yo establezco un punto cualquiera, por ejemplo ahí, el seno corresponde a la componente vertical de este punto. Este es un puntito, ¿cierto? Que se establece ahí de coordenadas x, y. Nosotros sabemos que x, y, de acuerdo a las cosas que hemos visto anteriormente, es coseno de teta, seno de teta. De hecho, este es el ángulo teta. ¿Ya? El seno corresponde a la componente y de este punto. ¿Ya? Ese es el seno de teta. Entendiendo de que este círculo es de radio 1. ¿Ya? Es la componente y. Entonces lo que uno hace es proyectar en el plano esta componente y. ¿Ya? Entonces eso es lo que se grafica aquí. Entonces si usted hace el recorrido, ¿cierto? De ese punto empieza a girar así, se empieza a dibujar esta función, que se conoce como función trigonométrica del seno. ¿Ya? Abajo tienen ustedes el dibujo más precisamente. Y podemos afirmar sin ningún problema que el dominio de la función seno es los reales y que el recorrido es el intervalo que va entre el -1 y el 1. Ahora, ¿importante es eso? Sí, absolutamente importante, porque el recorrido básicamente nos está diciendo que para todo x en los reales, la función seno de x se mueve entre -1 y 1, o mejor dicho, que el valor absoluto del seno es menor o igual que 1. ¿Ya? Por ahí hicieron un comentario que decía parece una fase eléctrica. De hecho, sí, las ondas electromagnéticas que ustedes conocen, las ondas eléctricas se definen mediante funciones sinusoidales. Así que toda la gente que está en ingeniería eléctrica va a usar muchísimo esta información. Los que están en física y lo que tienen harta física y harta eléctrica y harta parte de electromagnetismo, las funciones trigonométricas son fundamentales. Por eso es tan importante ver trigonometría. Ya, entonces, eso es lo que tenemos que saber. El dominio de la función seno son los reales, el recorrido tanto, y las raíces o ceros en capi, donde cada es un entero positivo. O sea, la función seno de x es 0, si y solo si x pertenece a este conjunto. La función es 0 acá y acá, ¿cierto? Porque ahí esta parte de acá no existe o es nula, ¿cierto? Aquí tengo el punto 1,0 y acá tengo el punto -1,0. Como la función seno corresponde a la componente y, entonces sabemos que la componente y es 0 en el eje x. O sea, eso está en 0, en pi, 2pi, 3pi, vamos dando vuelta en sentido antihorario. Por lo tanto, sería la función seno se hace 0 en pi, en 2pi, en 3pi, y eso se puede generalizar como kpi, donde k es un entero. ¿Se entiende eso? Perfecto. Vamos con nuestra función coseno. ¿Ya? Vamos con la función coseno, que es más o menos similar, ¿ya? Que corresponde a lo siguiente, mire. Sí, efectivamente, el recorrido va en el intervalo -1 al 1, ¿sí? Tanto positivo como negativo del radio. Mire, vamos con la coseno. La coseno son una función igual coseno de x, ¿cierto? Voy a hacer el mismo dibujito, ¿ah? Para que entendamos cómo funcionan estas gráficas. Vamos a hacer nuestro circulito unitario aquí. ¿Ya? Vamos a hacer acá. Ahí está. Entonces, mucha atención. La función coseno, nosotros vamos a establecer nuevamente un punto en el plano.
Este punto vamos a dibujar, ¿cierto? Desde aquí, por ahí. Y tenemos eso que está ahí, este puntito X, Y, tenemos teta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Así como la función seno es la componente vertical del punto, la función coseno es la componente horizontal del punto. Eso es coseno. Este es un círculo de radio 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo lo que estoy graficando aquí es este trazo. ¿Ya? Lo que estoy graficando es este trazo. Entonces, eso es lo que se grafica y se proyecta acá. La componente horizontal. Entonces aparece una función muy parecida a la seno, pero un poco corrida. Fíjese que la función seno parte del origen. La función coseno parte de 1 y baja. ¿Sí? La función seno parte de 0 y sube. ¿Ya? Entonces aquí lo que se está graficando es esto. ¿Ya? Esa distancia es la que se proyecta acá y se gráfica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo el ángulo 210.23, ¿cierto? Que es este valor. Esta distancia que es D es igual a esta distancia que está aquí. ¿Ya? Ese es D. ¿Ya? Eso es lo que se está graficando. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, lo que se está estableciendo es que el dominio de la función coseno son los reales y que el recorrido también es el intervalo que va entre el -1 y el 1. Es decir, para todo x en los reales, la función coseno también en valor absoluto es menor o igual que 1. Y las raíces o ceros es donde el coseno se hace 0. Bueno, ¿y eso dónde pasa? En donde la componente x es 0. ¿Ya? Esta de acá. Y eso se produce aquí y aquí. ¿Cierto? Este es el punto 0,1 y este es el punto 0,-1. Entonces acá yo tengo 90 grados o pi medio. Y ahí doy una vuelta pi veces. ¿Cierto? Entonces acá tendríamos pi medios más pi. Después doy otra vuelta. Me queda pi medios más 2pi. Después doy otra vuelta. Pi medios más 3pi. Por eso mismo es que la función se hace 0 en pi medios más kpi. Es decir, el coseno de x es 0 si solamente si x pertenece al conjunto que va pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios y así sucesivamente. ¿Se entiende? Perfecto. Perfecto. Entonces, estas dos son las funciones más importantes. Todas las otras se pueden obtener fácilmente a partir de estos análisis. ¿Ya? Yo acá simplemente voy a graficar. Vamos a definir las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante, que nosotros sabemos que básicamente son variaciones de la función seno y de la función coseno. ¿Ya? Entonces acá tenemos la función tangente, ¿ya? Que son la función de R, a excepción de ciertos valores, que es donde el coseno se hace 0, en los reales donde, con K en Z, donde I igual tangente de X, la tangente es seno partido por coseno, por lo tanto tenemos súper claro que el dominio de la tangente, ¿cierto? Son todos los X en R, en donde el coseno de X es distinto de 0. ¿Ya? Porque el coseno no puede ser 0 y por esa misma razón es que estas líneas punteadas que ustedes ven en el gráfico corresponden a los valores en donde la tangente se hace, donde el coseno se hace 0. Entonces ahí obviamente hay indefiniciones. Entonces, ¿dónde el coseno se hace 0? Bueno, en esos valores. El recorrido serían todos los reales.
Las raíces o ceros en Kpi. Sabemos que la tangente de x es 0, si y solo si, el seno de x dividido en el coseno de x es 0, y eso ocurre cuando el seno de x vale 0. ¿Sí? Y el seno nosotros sabemos cuándo se hace 0, de acuerdo al análisis de arriba, tenemos que el seno es 0 cuando esto no está, es decir, aquí y acá. Entonces, el seno se hace 0 en Kpi, como habíamos dicho en el primer análisis, y por lo tanto, la función tangente de x se hace 0 también cuando x es igual a Kpi, donde k es un entero. ¿Ya? Eso está indicado aquí. Esto va todo al formulario, ¿ah? Lo importante es que todas estas cositas las tengan en un formulario y así, así no se pierden, digamos, con las definiciones. Principalmente lo más importante está dentro de las funciones seno y coseno, porque todas las otras se deducen a partir de ahí. La cotangente es una función, ¿ya? Que es esta que está acá, ¿ya? Que es la función de R en esto, con k en z, donde la cotangente sabemos que es coseno partido por seno. Entonces podemos decir directamente que el dominio de la función esta sería los x en R, en donde el seno de x es distinto de 0. Y nosotros sabemos que el seno es 0 en Kpi, por lo tanto son los reales a excepción de Kpi. El dominio de la función son los reales a excepción de donde el seno se hace 0. El recorrido de la función son los reales y los ceros o raíces se producen en pi medios más Kpi. Sabemos que la función, en este caso, se hace 0, si y solo si, cuando coseno de x dividido por seno de x es 0. La cotangente así se define. Esto es 0 cuando el coseno de x es 0. Y nosotros sabemos que el coseno de x es 0, de acuerdo a lo que habíamos visto arriba, cuando x vale pi medio más Kpi, donde k es un entero. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Profe, ¿Sí? el, en las partes donde se separa, ¿es tan grande como en otro tipo de gráfica? ¿O usted hizo una separación como para que se viera más grande? Pero limita cerca del cero, ¿no? Lo que pasa es que, ¿tú te refieres a esto? Sí, sí. No, lo que pasa es que en la medida que esto va subiendo, ¿cierto? Que yo me voy acercando más a menos pi o a 0 o a pi, lo que va ocurriendo es que esto se va acercando. ¿Ya? Después vamos a hablar de ese efecto que se conoce como efecto asintótico, ¿ya? Que es que me voy acercando. Pero claro, obviamente dentro de lo que es la graduación de la gráfica, uno lo que hace en el fondo es exagerar un poco esto, pero esto se va acercando, ¿ya? Pero para que se vea que ahí no pasa. ¿Estamos? Sí, profe. Vamos con la secante. La secante de x es esta función que ustedes están viendo acá, ¿ya? La secante se define como 1 partido por coseno, entonces el dominio de esta función serían todos los x en R, en donde el coseno de x es distinto de 0, ¿ya? Entonces aquí el coseno se hace 0, por eso hay que quitar esos valores, ¿ya? El dominio de la función son los valores que te habíamos indicado. El recorrido son desde el menos infinito al menos 1, unión del 1 al infinito, ¿ya? Y esto nace del hecho de que como el coseno de x es menor o igual que 1, entonces 1 partido por el valor absoluto del coseno de x es mayor o igual que 1. Como sabemos que el coseno de x es distinto de 0, entonces tendríamos que
ahí tendríamos entonces que, como lo dijera, que la secante, ¿cierto? Porque 1 partido por coseno es secante, de x tiene que ser mayor o igual que 1. Por esa razón el recorrido es ese intervalo. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos, de acuerdo a las propiedades de valor absoluto, tenemos que secante de x es mayor o igual que 1 o secante de x es menor o igual que menos 1. ¿Ya? Entonces esto es f y ahí sale el recorrido. No presenta raíces o ceros, porque como la secante de x, ¿cierto? Es 0, sí, solo sí. 1 partido por el coseno de x es 0. Vemos que para que esta expresión sea 0, la única posibilidad que yo tengo es que el 1 sea igual a 0, y eso es una contradicción. Es imposible que el 1 sea igual a 0. Por lo tanto, la función secante no presenta ceros. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Y por otra parte, la última función que nos interesa dentro de las trigonométricas corresponde a la cosecante. ¿Ya? La cosecante, que es esta que está aquí. ¿Ya? Entonces la cosecante es la misma historia, pero con 1 partido por seno. La cosecante es esta función, esta es su gráfica. El dominio, voy a hacer el mismo análisis que hicimos arriba. El dominio de f serían los x en R, en donde el seno de x es distinto de 0. Vemos claramente que el seno es 0 en estos valores, por eso hay que sacarlos. ¿Ya? Sabemos además que el valor absoluto del seno, esto por el análisis anterior, es menor o igual que 1. Por lo tanto, 1 partido por el valor absoluto de seno es mayor o igual que 1. Y de ahí tenemos entonces el valor absoluto de cosecante de x mayor o igual que 1. Bueno, esto en particular nunca es 1 porque el seno se tiene que calcular, ¿cierto? De ahí nace entonces que cosecante de x es mayor o igual que 1 o cosecante de x es menor o igual que menos 1. De ahí viene el recorrido de la función que corresponde al mismo que el anterior, pero además tenemos que sacar el valor en donde este se hace 0. Por eso nunca es 1, ¿ya? Queda abierto, ¿sí? Entonces, como seno de x es distinto de 0 para este caso, tenemos que el recorrido de la función f es del menos infinito al menos 1, unión del 1 al infinito. ¿Ok? Y raíces no presenta, tampoco ceros, porque como les decía, 1 partido por seno de x es 0 cuando el 1 es igual a 0 y eso es una contradicción. Por esa razón entonces no presenta raíces o ceros. ¿Todo bien hasta aquí? Ya. Perfecto. Vamos a hablar entonces de una definición. Definición. Funciones periódicas. Funciones periódicas. Bueno, una función es periódica de periodo P con P mayor que 0 si f de x más P es igual a f de x. Para todo x en R, el menor de los valores de P usualmente es llamado periodo fundamental de la función f. ¿Ya? Les quiero mostrar justamente ahora un resumen de todas las gráficas de las funciones trigonométricas y mostrarles que efectivamente el periodo de cada una de ellas. ¿Ya? Esto se puede demostrar de todas maneras y lo vamos a ver con un ejemplo.
Miren. La función coseno, la seno, la tangente, la secante, la cosecante y la cotangente tienen su periodo. ¿Qué significa el periodo? Básicamente el periodo lo que te dice es dónde se empieza, cuál es la onda fundamental, y el resto es una repetición. Esto empieza a repetir para atrás y para adelante. ¿Me siguen la idea? ¿A qué me refiero con periodo? Es algo que es un espacio en donde se produce la onda fundamental y eso es lo que se empieza a repetir hacia adelante y hacia atrás del gráfico. ¿Se entiende la idea de eso, no? Por lo tanto, podemos decir sin ningún problema que para la función coseno, el periodo de la función coseno es 2pi. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que coseno de x más 2pi es igual a coseno de x. ¿Ya? En matemático, ¿cierto? Eso significa. Esto se puede demostrar. De hecho, vamos a hacer un ejemplo más adelante para poder verlo. Entonces, el periodo de la función seno también es 2pi. Entonces, también se cumple que el seno de x más 2pi es igual al seno de x. El periodo de la función tangente, a ver, ayúdenme acá, es pi. Entonces, ¿qué se cumple acá? ¿Qué es lo que se cumple ahí? Tangente de x es igual a tangente de x más pi. Exactamente. Exactamente. Entonces, así con todas las funciones, po. Conociendo el periodo, vamos a saber una igualdad que se va a cumplir. El periodo de la secante es 2pi, el periodo de la cosecante también es 2pi, y el periodo de la cotangente es pi. Entonces podemos deducir respectivamente que la secante de x más 2pi es igual a la secante de x, que la cosecante de x más 2pi es igual a la cosecante de x, y que la cotangente de x más pi es igual a cotangente de x. ¿Me entienden? ¿Se entiende eso? Ya. Entonces vamos a ver un ejemplo para demostrar justamente este tipo de cosas. Porque esas son las básicas, ¿no? Pero podemos hacer variaciones, traslaciones, todo eso. Entonces vamos a ver un ejemplo acá que dice demostrar que la función f de R en R definida de esa manera es periódica de periodo 2pi. Entonces lo vamos a hacer matemáticamente. Demostración. Debemos probar que f de x más 2pi es igual a f de x. En efecto, vamos a ver. F de x más 2pi, yo reemplazo la x por x más 2pi. Entonces te va a quedar coseno de x más 2pi más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo si reescribo eso de esa manera? Perfecto. Entonces miren lo que voy a hacer. Como yo tengo que llegar de alguna manera a coseno de x más 1, yo el x más 1 lo voy a dejar junto. Entonces me va a quedar así. X más 1 y el 2pi el que voy a dejar afuera. Y vamos a aplicar la suma de ángulos del coseno para poder separar esto en dos partes. Entonces tenemos la suma de ángulos del coseno, la vamos a recordar porque no creo que se acuerden muy bien, pero el coseno de alfa más menos beta corresponde al coseno de alfa, coseno de beta, menos, más, seno de alfa, seno de beta. ¿Cierto? Esa es la identidad de la suma de ángulos del coseno que la habíamos visto en la clase anterior. Entonces, vamos a ver. Este va a ser mi alfa y este va a ser mi beta. Entonces me va a quedar coseno de alfa, coseno de beta,
menos, aquí es más, acá es menos, ¿cierto? Más, menos, seno de alfa, seno de beta. Ya. Estimados y estimadas alumnos y alumnas, ¿cuánto es el coseno de 2pi? ¿Cuánto vale eso? ¿En Vámonos al... grados, profe? O sea, yo sé que 2pi son 360. 1. 1, muy bien. ¿Cuánto vale el seno de 2pi? Acuérdense de la tabla de arriba. Si no se acuerdan, Cero. 0, muy bien. Pero si no, para los que no se acuerden, ¿cómo lo pueden saber? Usted lo que hace es dibujar un círculo unitario y decir, a ver, yo sé que el coseno es la componente x y el seno es la componente y de un punto que se dibuja en el círculo unitario. Entonces, los 360 grados o 2pi se producen acá. Ese punto tiene coordenadas 1,0. Este ángulo es 2pi. Por lo tanto, esta componente corresponde al coseno de 2pi y esta componente corresponde al seno de 2pi. ¿Queda claro? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces ahí Sí, profe. rápidamente se puede saber. Coseno de 2pi es 1, seno de 2pi es 0. Entonces, con eso simplemente reemplazamos los valores y tenemos coseno de x más 1 por 1 menos seno de x más 1 por 0. Bueno, pero cualquier número multiplicado por 0 es 0. Por lo tanto, y cualquier número multiplicado por 1 es 1. Entonces te queda coseno de x más 1. Pero resulta que el coseno de x más 1 es igual a f. Por lo tanto, efectivamente demostramos que f de x más 2pi es igual a f de x. Y con eso tenemos entonces finalizada y concluida la demostración. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Por qué f de x más bueno? Porque la función f de algo es coseno de eso, po. Esa es la función f, pues así se define, de acuerdo al enunciado. Profe, Ajá, usted resuelve todas las pruebas de nuestro curso, ¿cierto? que si yo las reviso, Ujú. hasta ahora por lo menos creo que sí. Por lo menos ahora me debería tocar revisarles a ustedes. Ah, que le quería preguntar que me mandó una embarrada. Por error mandé la respuesta a la última, en la primera, y la primera en la última. Ya, No ¿qué puedo hacer para que no me pongan mal a esa? escríbame un correo. Ya. Si yo le reviso la prueba, escríbame un correo a mí. Ya, ok. Entonces vamos a ver algunas otras funciones. Les voy a dejar, vamos a hacer justamente, porque no todas las funciones son periódicas, ¿ah? Entonces vamos a ver justamente esto. Miren, demostrar que la función tanto no es periódica. Entonces, demostración. Si hacemos f de x más p, en este caso, tenemos 2x más p al cuadrado más 3x más p, ¿cierto? Pues no te dicen cuál es el periodo, entonces yo asumo un periodo p cualquiera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? A ver, ayúdenme aquí. Te queda 2x cuadrado más 2px más p cuadrado más 3x más 3p, ¿o no? Entonces, al multiplicar te queda 2x cuadrado más 2px más p cuadrado más 2p cuadrado.
falta un 2 aquí, más 3x más 3p. Yo voy a tratar de juntar el 2x cuadrado más 3x, todo en una sola parte. En este caso, podemos observar que el 2x cuadrado más 3x están ahí. Todo lo demás me sobra, por decirlo de alguna forma. Entonces lo vamos a dejar así. 2x cuadrado más 3x. Todo lo demás lo vamos a dejar en una parte, ¿sí? Que en la parte que resolvió la función cuadrática puso que era 2px, pero no multiplicó el 2 por 2. Ah, sería 4 entonces. Este, ¿no? Ahí, Sí, ese. ese es 4. Y aquí también le vamos a poner 4. Gracias. Cualquier cosa, si me llego a equivocar, me avisan, ¿no? Gracias por la observación. Ahora, para que esto sea periódico, ¿ya? Para que f de x más p sea igual a f de x, eso implica necesariamente que toda esta expresión tiene que ser igual a 0, ¿sí o no? Sí. Sí, porque justamente en eso que está aquí en el paréntesis, esto es f. Esto es f, ahí está f. Yo necesito que f de x más p sea igual a f, o sea que todo lo que me sobra tiene que ser igual a 0. O sea, 4px más 3p más 2p cuadrado tendría que ser igual a 0. Nosotros no podemos hacer x igual a 0. Por lo tanto, la única posibilidad de que esto se cumpla completamente es que p sea igual a 0. Pero eso es absurdo, es imposible, porque recordemos la definición. Decimos que una función es periódica de periodo p con p mayor que 0. O sea, p no puede ser 0, p tiene que ser un número positivo. ¿Ya? Por lo tanto, esto es absurdo. ¿Ya? Esto no puede ser. Pues p tiene que ser un número positivo. Por lo tanto, f no es periódica. En general, las funciones periódicas son todas las trigonométricas, ¿ah? Las funciones trigonométricas son las periódicas como tal. ¿Ok? Todas las otras funciones no necesariamente son periódicas, a no ser de que se definan de alguna u otra forma. ¿Ya? Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya. Bueno, yo voy a dejar iniciado un tema, pero lo voy a desarrollar con mayor profundidad el día lunes. ¿Ya? Esta función es una función especial dentro de lo que nosotros habíamos visto que se conoce como función sinusoidal. Vamos a ver la función sinusoidal. ¿Ya? Y ahí el día lunes no solamente la vamos a ver, sino que después vamos a entrar en profundidad en algunos temas de trigonometría que me interesa que veamos, que no están presentes en la presentación, no están en la presentación como tal. Entonces, una vez que las veamos bien, vamos a entrar en profundidad con eso y luego vamos a entrar a los otros temas que nos vienen después, ¿ya? Entonces, la función sinusoidal es de esta forma. ¿Ya? La función sinusoidal como tal son funciones de esta forma. F de x igual a A, le vamos a llamar A minúscula, seno de Bx más B coseno de Bx. Estas son las funciones sinusoidales. Nosotros habíamos visto funciones hasta ahora, ¿cierto? De las funciones trigonométricas que habíamos visto, son funciones que tienen o un seno o un coseno, nada más. Pero la función sinusoidal, fíjense que es una combinación de ambas, de seno y de coseno. Entonces, el problema que nos vamos a enfrentar es qué podemos hacer
¿qué podemos hacer para reescribir f de x de una forma más simple? ¿Ya? Ese va a ser nuestro problema. ¿Cómo escribir f de x de una manera más simple? Y eso lo vamos a ver, por supuesto, con mayor detalle en la próxima clase, en la clase del día lunes.